Elio. Así que vamos a comenzar la primer encuentro sobre José de Samarino. Vamos. No, a mí me hacía acordar a Eliot porque tanto Vaquero saca pedazos, vieron como el que leímos la vez pasada, como él tenía amigos en todas las épocas del mundo, y era amigo de Bach, y era amigo de Mozart, y era amigo de Goethe, y era amigo porque hablaba de los momentos estelares de la historia y se acercaba de tal manera que los usaba y los ponía en su propia composición. Y en esa composición había como un relato, que es el relato del poema, y después está la construcción del poema con los personajes de la antigüedad que él toma, y también hay una apelación al lector importante como participación activo de esta nueva construcción que es moderna, que resignifica momentos importantes del pasado, que lo siente muy presente. Bueno, esta distinción, ¿no es cierto?, entre escena, retrato e imagen, y el lector como un protagonista activo, Vaquero nos ayuda a profundizarlo, porque yo lo que siento que nos pasa, no sé qué les pasa a ustedes con Vaquero, eso me podrían decir, pero yo siento que con Vaquero es bastante entendible cuando se pone a hablar en los ensayos. En general uno no entiende casi nada, pero en general es bastante entendible. ¿Les pasa eso o yo estoy hablando en chino? A mí me sorprende. ¿Les pasa que más o menos entran y dicen, me parece que lo que dice estoy sintiendo o estoy dándome cuenta de algo de lo que está diciendo este hombre cuando se pone a hablar de la poesía? ¿Les pasa algo así? ¿Pero no? Cuesta menos ahí, en la poesía me cuesta más a mí. Me cuesta menos en el ensayo que en la poesía, Ok, claro. sinceramente. ok. Yo pienso que la poesía de Vaquero es tan vaporosa, diríamos, porque no encuentro otra palabra. Ajá. De repente parece que dice, pero no dice. Sugiere. Sí. Entonces es difícil conectar con el significado que quiso expresar. Lo que pasa es que vieron como cuando orienta al lector y dice que hay un significado que es el que uno busca de entrada, que es la historia, es la anécdota. Hablando de Lezama, en el fondo cuando habla de Lezama, habla de sí mismo. Hay un significado que es la anécdota inmediata. Hay otro significado que es el metafórico. Y hay otro significado que es lo que está detrás, que es inasible y que es lo que el lector aprovecha y que va más allá de todos esos significados más comprensibles y que tiene que ver más con lo que uno percibe, con lo que uno siente y capaz que le pone el propio nombre, ¿no? Entonces son distintos niveles de apropiación del... Bueno, hola Silvia y Flor, se te ve solo la frente y los anteojos, y la araña del techo. No. Es que la computadora se va para atrás, déjame. Estoy Ahora. tratando de... la tardanza, pero mi Bien. computadora puso a actualizarse y no podía entrar. Bueno, La mía también. vamos con Marcel Cruz. Marcel Cruz pasea en barco por la bahía de Corinto. A la sombra de la juventud florecida, sentábase todos los días el viejo Anaximandro. Tan viejo estaba ya el famoso mandrita que no despegaba los labios, ni sonreía, ni parecía comprender la fiesta de aquellas cabelleras doradas, de aquellas risas y picardías de las muchachas más bellas de Corinto. Fue hacia el final de su vida, cuando ya decíase la gente a sí misma al verle pasar. A Anaximandro le quedan cuanto más 3 o 4 girasoles por deshojar. Fue en aquel pedacito de tiempo que antecede al morirse, cuando Anaximandro
descubrió la solución del enigma del tiempo. Fue allí, en Corintio, junto a la bahía, rodeado de muchachas florecidas. Le había dado por la inofensiva manía de protegerse con un quitasol, mitad verde, mitad azul, a la hora del mediodía. No saludaba a la gente de su edad, no frecuentaba los sitios de los ancianos, ni parecía tener en común con los del ágora otra cosa que senectud y nieve alrededor de las mandíbulas. Anaximandro se había mudado al tiempo de la juventud florecida, como quien cambia de país para curarse una dolencia vieja. Llegaba con el mediodía a la sombra sonora de aquellas muchachas de Corinto, arrastrando los pies impasible, con su quitasol abierto, y sentábase calladito. Sentábase en medio de ellas a oír sus gorjeos, a observar la delicada geometría de aquellas rodillas de color de trigo, a atisbar alguna fugitiva paloma de rosado plumaje, volando bajo el puente de los hombros. Nada decía el viejo Anaximandro, ni nada parecía conmoverle bajo su quitasol, sintiendo el tiempo pasar entre las dulces muchachas de Corinto. El tiempo hecho una finísima lluvia de alfileres de oro, de resplandor, de cerezas mojadas, el tiempo fluyendo en torno a los tobillos de las florecidas palomas de Corintio. El tiempo, que en otros sitios acerca a los labios del hombre una copa de irrechazable veneno, ofrecía allí al mediodía el néctar de tan especial ambrosía. Como si él, el tiempo, también quisiese vivir y hacerse persona y deleitarse en el raso de una piel o en el rayo de una pupila entre verde y azul. Silencioso Anaximandro, como un cisne, navegaba cada día entre las nubes de la belleza y permanecía. Estaba allí, dentro y fuera del tiempo, paladeando lentos sorbitos de eternidad, con el ronroneo del gato junto a la estufa. Al atardecer, volvía a su casa, pasaba la noche dedicado a escribir pequeños poemas para las rumorosas palomas de Corinto. ¿Alguien quiere seguir? ¿Puedo? ¿Puedo seguir yo? Sí, sí. ¿Qué tal? Dale. Buen día. Los otros sabios de la ciudad murmuraban sin descanso. Anaximandro había llegado a ser más que el rito de las cosechas y que el vaivén de los navíos, el tema predilecto de los aburridos conciliábulos. Siempre le dije, oh ancianos de Corinto, afirmaba su viejo enemigo Pródico, que este no era un sabio verdadero, ni siquiera un hombre medianamente formal. Su obra, todo copiado, todo repetido, pero vacío por dentro, vacío como un tonel de vino cuando los hijos de Tebas vienen a saborear la luz de los viñedos de Corinto. Anaximandro cruzaba impasible las calles de la ciudad, rumbo a la bahía. Llevaba abierta su sombrilla azul y cazaba al vuelo los rumores de cuanto ocurría. Un día tras otro se iba hacia los sótanos del tiempo algún profundo anciano. Los sabios eran talados, día a día por las mensajeras de Proserpina y solo su ceniza. Pasaban rumbo al mar, entre las aguas cubiertas de violeta que en el mar de Corinto. Todos se iban, y Anaximandro seguía allí, rodeado de muchachas, sentado bajo el sol. Un pliegue de túnica de Atalanta, la garganta de Aglaé. Cuando Aglaé lanzaba hacia el cielo su himno para imitar las melodías del ruiseñor. Una sonrisa de Anadiomena eran todo el alimento que Anaximandro requería. Y estaba allí, seguía allí, cuando todo a su alrededor se había evaporado. Un día, allá, desde lo lejos, se vio dibujarse una pequeña barca en el trashorizonte de la bahía de Corinto. Venía en ella, remando con fatigada tenacidad de asmático, un hombrecito. Cubría su cabeza un sombrero de paja, un blanco sombrero de paja encintado de rojo. Desde su confín, el hombrecito miraba hacia el corazón de la bahía y descubría a lo muy lejos una sombrilla azul, un redondelito aureolado como el sol.
hacia allí bogaba. Terco, tenaz, tatareando una cancioncilla, el hombrecito de manos enguantadas remaba sin cesar. Anaximandro comenzó a sonreír. La barca inmóvil en medio de la bahía. Vencía también el tiempo. Despaciosamente el blanco sombrero de paja anunció que el hombre regresaba. Esa noche, poco antes de irse a dormir, Marcel Proust gritaba exaltado desde su habitación: «Madre, tráigame más papel, traiga todo el papel que pueda. Voy a comenzar un nuevo capítulo de mi obra. Voy a titularlo A la sombra de las muchachas en flor». Ok. Muy creativo, ¿no? Ajá. Lo pudieron así imaginar, la escena, Sí. ¿no es Muy cierto? lindo. Gente científica, ¿ustedes qué saben de Anaximandro? Solo lo más que lo que me dice Wikipedia, ¿no es cierto? Que es de la escuela Tales de Mileto, que es el primero que escribe sobre la naturaleza, que buscó el principio del tiempo, el apeirón o el arjé. Diría, mi profesor de filosofía, Comar, decía: el arjé nunca es arcaico, como diciendo, volver a los orígenes nunca es antiguo. Pero ¿qué les gustó? ¿Ven que de este Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Leo, que realmente cuesta a veces enganchar la imagen poética por la forma que tiene de escribir, pero es muy narrativo, ¿no? Muy narrativo y creativo. Muy narrativo y creativo. No sé si son los términos correctos, pero me parece que la forma de escribir es muy singular y tal es así, cuando uno va leyendo tiene que enganchar digamos, la idea pararse un poquito para enganchar la idea, ¿no? Sí, igual es verdad, es como una prosa poética, porque este podría estar escrito todo de corrido y dejaría un sabor parecido, porque es como un cuento que dio en escena que la va desarrollando así, gajo por gajo, e imagen por imagen. No está muy lejos de una prosa narrativa, no está muy lejos de él. No, no está lejos. A los demás, ¿qué les pasó con él? ¿Qué les gustó? A mí me encantó. Ay, perdón. Dale, Graciela. No, a mí me gustaron algunos versos. Bueno, esto que decís de que él buscó el principio del tiempo, yo tampoco conozco a Anaximandro, pero me llegó mucho todo ese tema. Por ejemplo, cuando dice, bueno, hay varias frases lindas. Cuando dice: Anaximandro fue en aquel pedacito de tiempo que antecede a morirse, cuando Anaximandro descubrió la solución del enigma del tiempo. Y después vuelve varias veces cuando dice que tenía sorbos de eternidad, y me pareció muy, bueno, con esto que decís de que él buscaba ese tema, me pareció que lo describe bien, más allá de que hay partes como que no se entienden, como dijeron mis compañeros antes, pero no importa, es como que el tema del tiempo, acá habla de los sótanos del tiempo, está muy, muy lindo expresado todo. Hay otros versos más adelante sobre el tema que me llegaron mucho. Claro. Es como un paseo, el título es El paseo, ¿no? Es el paseo de Anaximandro, y que en realidad hay un personaje escondido que es Proust, que es el de quien quiere hablar y solamente habla al final, como si dijeran, pero en realidad de lo que yo estoy hablando es de Proust y En busca del tiempo perdido y su obra. Y como diciendo, y cómo Proust, a partir de Anaximandro, se motivó para continuar su obra de miles de tomos sobre En busca del tiempo perdido, ¿no? Entonces es como una cadena de... Magdalena Freire, vos querías decir algo. Sí, a mí me gustó el silencio de Anaximandro. Lo repite varias veces, ¿no? No despegaba los labios,
bueno, ni sonreía ni parecía comprender. Después, nada decía el viejo Anaximandro, silencioso Anaximandro. No sé, me hizo acordar a mi padre, que es muy viejito también y que está muy silencioso, no habla prácticamente, muy poquito. No sé, me llamó esa atención, el silencio del viejo, ¿no? Ok. Que se aproxima a la muerte y mira, estar adentro de uno, no sé, y observarnos. Pero bueno, eso me gustó. ¿Alguien más quiere decir algo? Mucho esa parte que dice: se había mudado el tiempo de la juventud florecida, como quien cambia de país para curarse una dolencia vieja. Me gustó mucho. Y después cuando dice: como un cisne navegaba cada día entre las nubes de la belleza y permanecía, estaba allí, dentro y fuera del tiempo, paladeando lentos sorbitos de eternidad. Me encantó cómo va explicando, para mí, no sé, como la vivencia del tiempo en la medida que vamos creciendo, cómo va cambiando la vivencia del tiempo. Claro. Y aparte porque el tiempo, bueno, Anaximandro es uno de los primeros que es dice acá, que es el primero que escribe un libro sobre la naturaleza, que está perdido, pero desde los... Y es un gozne entre el mito y los primeros filósofos, ¿no es cierto? Es decir, que buscan el principio del universo, el principio material del universo en algún elemento, el aire, el agua, el movimiento. Y ese principio lo encuentra en lo indefinido, ¿no? Para él el tiempo, el arjé, el apeirón, dice, el principio o arjé de todas las cosas es lo indeterminado, eso es lo apeirón. Ahora bien, allí mismo donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción según la necesidad. En efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Es como si fuera ese viejo dicho de las abuelas que dice: hey, el tiempo empareja todo, ¿viste? Como diciendo, es decir, de alguna manera, es decir, el tiempo es el que va acomodando lo que tantas veces sentimos que está incomodado, ¿no? Bueno, me hizo acordar de eso. Yo sentía como un viento a favor. La sensación era como que el tiempo es un viento a favor, no una cosa como terrible que te acerca a la muerte, sino un viento a favor. Esto me pasó. ¿Y por qué no el tiempo es nuestro peor enemigo también? Eso dicen, ¿no? Claro, pero si uno se amiga, justamente, porque se ve que Vaquero está amigo, es decir, Claro. la sensación que deja es un paseo por el tiempo. Fuimos al siglo V antes de Cristo, ¿no es cierto? En la época de Anaximandro, no sé si el siglo IV antes de Cristo, fuimos a Marcel Proust, nos paseamos un rato sobre el tiempo y leímos un cuento en poesía que es placentero, en el sentido de que cuando uno puede leer una historia en poesía que te hace flotar, aunque las imágenes no las entiende, porque si las imágenes entran, pero capaz que con suerte las entiende después, les encuentra un sentido después. Es así, es una experiencia distinta a leer narrativa. Es leer un cuento en poesía, ¿no? Es decir, en el fondo es más una presencia, es hacerte presente en una escena inventada y construida con pedazos de la historia, en una composición donde el lector, nosotros, somos activos y somos parte de esa historia que se está haciendo presente. Chan. Nada, yo lo que digo, antes de ir a Orígenes, vamos ahora a buscar el primer ensayo que les mandé, un pedacito, en realidad es un fragmento, es más largo, pero los ensayos no se encuentran y hay que pasarlos. Ayer
se los mandé a las 10:30 de la noche, digo, Flor, ponte a trabajar. Y se puso a trabajar la Flor. ¡Ah! Se copió 2 hojas. 2 hojas de un ensayo que te lo mandé. Lo bueno es que me hace caso la secretaria cubana. Eso es buenísimo. Bueno, ese es el ensayo de la fijeza que recibieron. Pero donde dice una gran lección, que es el primero que le mandé, es el que vamos a ver ahora. Porque antes algo de Lezama Lima, ¿no? Lezama Lima es el fundador del Grupo Orígenes. Lezama Lima nace en 1910. Después buscamos algunos datos más geográficos, pero es en torno a él. Viene a ser como el Grupo Orígenes, es la galaxia de los escritores más cultos de Cuba en aquel entonces, que querían de algún, ya que más que un movimiento, porque no es un, como dicen por ahí, ¿no es cierto? No son modernistas, no es que sigan a Rubén Darío, no siguen a Juan Ramón Jiménez, aunque Juan Ramón Jiménez pasó 3 años en Cuba, del 36 al 39, que los marcó, porque todos estos tenían 15, 16 años y los marcó a fuego Juan Ramón Jiménez. Porque lo que dice Cintio Vitier, uno de los del Grupo Orígenes, el esposo de Fina García Marrús, dice, en realidad Juan Ramón nos enseñó la poesía, y la poesía en mayúscula. Y al enseñar la poesía, no somos Juan Ramón Jimenistas, en realidad descubrimos la trascendencia de la poesía. Es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando nos enamoramos de un poeta y de una manera de leer y de sentir, y claro, lo que recibimos es la poesía, después se nos pasa la fiebre, y por suerte, y se acomodan, pero lo que queda de ese autor queda fuertemente, y lo que queda de su perfume y de su poema. Entonces yo digo, me parece re interesante cómo este hombre, Lezama Lima, con su cultura, con su tremenda cultura, supo unir en el vanguardismo anterior, digamos que es el que inició, por ejemplo, en España sería lo que vimos del modernismo, que de ahí vino el ultraísmo, y de ahí entonces Unamuno y Juan Ramón Jiménez empezaron como a tomar, mira, yo hablo de Flor y no estaba, ¿viste? Ni se escuchó. ¿Está, Flor? No está, ahora la incorporé. Bueno, resulta que lo que digo es que lo que sucedió en España desde el modernismo y la reacción de Juan Ramón Jiménez y de Unamuno, y que después devienen los Machados y todos los que vimos, ¿no es cierto? Antes de el mismo García Lorca. Lo que sucede en Argentina con, ¿no es cierto?, con toda la poesía del siglo XIX y después la manera de empezar la poesía gauchesca, y con Lugones, que era una especie así. Lugones para nosotros fue como una especie de Juan Ramón Jiménez o de Unamuno, o como un Eliot en la lengua inglesa. Era quien decía lo que había que leer y lo que era culto y lo que no era culto. Y así mandaba despóticamente el orden de la belleza en aquel entonces. Pero bueno, en Cuba también estaba esa lucha entre ¿qué? Entre una especie de folclorismo, es decir, y defensa de lo afrocubano muy, sí, no tan profundo, y una especie de poesía pura que se debatía en una poesía pura, a la manera de Paul Valéry, a la manera de decir que buscaban una cosa muy, muy exquisita. Y entonces surge esta gente que son capaces de rescatar lo americano, son capaces de rescatarlo a Garcilaso, a Góngora y a Quevedo y toda la tradición. Digo, esta gente es Lezama Lima y sus compañeros, ¿no? Pero les estoy hablando de Lezama Lima. Y que gracias a, es decir, son capaces de rescatar lo americano, de rescatar los españoles, de rescatar
los poetas malditos como Mallarmé, de rescatar los ingleses como Eliot y los traducen. Es decir, esa cosa que tuvo tan linda que tuvo Borges para nosotros, que Borges fue capaz de escribir así cosas preciosas sobre un verdadero argentinismo, según él, y con esa especie así de raigambre en la Argentina. Y cuanto más raigambre tenía la Argentina, más universal era, esa capacidad de no contradicción entre lo universal y lo prosaico, es decir, lo del propio lugar, ¿no? Bueno, a mí me parece que en este sentido, el Lezama Lima cumplió este camino. El grupo Orígenes se reunió al lado de él, y el pintor era Portocarrero, ¿no es cierto? Y había como un grupo de pintores también, con esta actitud, ¿no es cierto?, de abrir Cuba al mundo, respetando sus raíces, y también en contra de Estados Unidos, porque no eran fanáticos así como diciendo, estaban hartos de ser, digamos así, la ciudad fácil y de los desvaríos y de los divertimentos de los americanos, ¿no? Estaban hartos de ese lugar tan superficial que tuvo Cuba antes de la revolución, ¿no? Entonces digo, hay toda una situación de hartazgo social en los años 40, 50, con con un país nuevo que estaba surgiendo y que desgraciadamente devino en la revolución que ya conocemos. Entonces, ¿tienen el texto? Sí. ¿Alguien no lo tiene? No, yo no lo tengo. Bueno, Yo lo Flor, tengo en el a ver si lo podés compartir, Flor. ¿Cuál es? Perdona que me... Una gran lección sobre qué sea poesía. O cualquiera, Magdalena Freire también podría compartirlo, A ver. Porque según la configuración, creo que todos pueden compartir. Sí. Okay. Ahí está. Bien, Sí. aguante. No, estamos avanzando en tecnología, no, esto es importantísimo. Cierto. Bueno, Yo prefiero leerlo del... no, está bien, pero especialmente para que no lo tenga. Acá Vaquero lo que hace, este es un pedacito que yo tomé, dice acá en la introducción: en mi proyecto de traer este blog, páginas difíciles de encontrar de autores cubanos, dice el que lo trajo, empiezo con un fragmento de Gastón Vaquero, que hace un luminoso comentario del poema de Lezama Lima. Luminoso, por cuanto dice sobre el poema poesía purísima, de no fácil intelección, por cuanto dice sobre la poesía en general. Se refiere al encuentro de un lector común, no demasiado avesado en la lectura poética, que tiene sensibilidad, y ha oído a Rubén Darío, pero que de repente se topa con un poema de vanguardia como el siguiente. Es el creador del modernismo. ¿Cómo, Leo? ¿Cómo, Leo? No escuché. Que Rubén Darío es el creador del modernismo, claro que sí. Bien. Leo el poema que lo cita acá, que es el primer poema de Enemigo Rumor, porque que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias levantar
los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso se extiende como un gato para dejarse definir. Antes de seguir, rescaten una imagen, rescaten algo de este poema. El comienzo está precioso, ¿no? Ah, que tú escapes en el instante en el que ya habías alcanzado tu definición mejor. Ajá. Ok. Eso no lo entiendo, me detuvo. Uh-huh. Claro, después lo va a decir, ¿no? Por eso me interesó después mandarles con las distintas formas de acercarse uno al poema, ¿no? De buscar la anécdota, de tratar de entender y de descubrir que hay... piensen que estamos en la época de auge del surrealismo, ¿no es cierto? Es decir, que una cosa es lo que dicen por arriba y otra cosa es lo que dicen por abajo. Claro, el asunto es entender eso que quisieron. No, es como que hay dos niveles de lenguaje, o dos o tres niveles de lenguaje. Entonces, también es respetar los distintos niveles. Pero ¿qué otra imagen quisieran rescatar? Las preguntas de esa estrella recién cortada, que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga. Ok, Eso me encanta. bueno. ¿Qué más? Cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos. Bueno, y los nombra, ¿no? También. Eso. Okay. Pues el viento gracioso. Sí. Eso me quedé colgada del viento gracioso. ¿No saben por qué insisto con las imágenes? ¿Alguien más quiere decir alguna imagen? Si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar. No, ¿sabés qué estaba pensando, Magdalena Serrano? Que ustedes ganaron plata, que yo me vengo al seminario, porque estudio más acá en el seminario. Bienvenido. No, claro, porque llego más tranquilo a las clases, es así. Digo yo que lo bueno de esto, de detenerse en las imágenes cuando uno lo lee, porque es donde se cumple esto que dice esta gente que nos está enseñando un montón, que es cuando el lector pasa a ser alguien activo y ponemos nuestra propia subjetividad, pero no en querer entender, sino en dejarnos invadir por el poema y dejarnos impactar por el poema, no querer entenderlo, porque cuando uno quiere entender un poema, uno mismo le está poniendo una barrera. Es decir, después uno necesita comprender, porque somos animales racionales y sensitivos. Pero me parece que cuando uno, y eso por eso en general la gente le huye a la poesía, porque enseguida le quiere aplicar un método experimental, racional, y sonamos. Entonces yo digo, un poema cualquiera fuera, más si es un buen poeta, se mete con nuestra vida sin que nos demos cuenta, y se mete a partir de las imágenes que nos gustan y que nos impactan, porque encima, como ya lo vimos tantísimas veces, nos dicen algo de nuestra propia vida. Después, claro que sí. Bien. ¿Alguien quiere ver entonces vamos a hacer este ejercicio de lectura, el párrafo que sigue? Bueno, lo leo yo. ¿Qué impresión produce este poema tan bello, tan fino, en este tipo de lector que asumimos? Lo que ocurre es posiblemente que echa de menos la anécdota, que no sabe bien a qué atenerse en cuanto a lo que allí se ha querido contar. Esa es su concepción. Y procura formarse un esquema lógico,
una traducción a su lenguaje de lo que el poema ha dicho ya impecablemente en el suyo. Gracias a esto, arriba, a la conclusión de que se trata de un poema más, en que un poeta llora el desdén de que ha sido objeto por parte de su amada. Ve además de eso una suma de cosas que no tienen mayormente que ver con el problema del desdén, y ha perdido pie repetidas veces en la lectura porque no sabe con certeza qué cosa sea esa estrella recién cortada que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga, o esa agua discursiva, o esos cabellos extensos, ese mármol de los adioses, o ese viento que se tiende como un gato. Imaginemos que una percepción más fina, pero todavía de carácter estrictamente lógico, le llevase a urdir este esquema riguroso, esta descomposición del poema en sus momentos e imágenes, con la necesaria reducción de esas imágenes a los hechos ocurridos. Llega de ese modo a lo siguiente: el poeta ha sido abandonado por su amada en el instante preciso en que está, me parece que esta traducción es muy chiques. El poeta ha sido abandonado por su amada en el instante preciso en que esta iba a decidirse, o sea, alcanzar su definición mejor. Pues la mejor definición de un amante ante su amado es decidirse sin reservas a quererlo. La amiga se niega a creer las preguntas que formula una estrella recién cortada ante otra estrella, que considera enemiga, y en la cual va mojando sus puntas. Esa estrella recién cortada es el propio poeta, que se compara con una estrella caída de su posición sideral, que es el amor de su amiga, de donde ha sido cortada o cortada recientemente. Va preguntando entonces, una vez caída, ante la acción desdeñosa, para saber quién es la nueva estrella. Va mojando en estas sus doloridas puntas para saber quién ocupa en el cielo de su amada. ¿Quién es, por tanto, su estrella enemiga? Algo, la amiga o una suposición, hace creer al poeta que existe una hora en que va a ser, o pudo ser, cierta esperanza, su dicha. Esa hora es aquella en que tanto el paisaje como los animales más finos de la creación aparecen bajo el baño que les proporciona una agua fluente o discursiva, como sumergidos en un sueño, a través del cual apareciesen levantando, incorporando, creando, para consuelo del poeta, las cabelleras más hermosas y el agua que con más amor es recordada por éste. Pero comprendiendo el poeta que ese paisaje y sus animales inmersos no han de ser y no son suficientes para sustituir o consolar la pérdida de la amiga, vuélvese a esta ida, y ya para decirle que debió dejarle por lo menos como compañía una estatua. Esa estatua se comprende, es un recuerdo hermoso y fiel del ausente, un recuerdo semejante al que nos queda cuando se nos da un adiós tan intenso, tan sentido, que podemos tomarlo como si fuera materia tan sólida como el mármol, y hacer con él, con el adiós, un recuerdo tan puro y tan presente como la estatua. Y la amiga pudo y debió darle al poeta ese adiós, porque para él, y en este día, todo, hasta el viento lleno de gracia, se le ofrece amoroso. Se le tiende entre los ojos tan tiernamente como gato, para dejarse definir y entregarse. Descansemos. Miremos. Sí. Leo. Leo, ¿se te entiende? ¿Se te entiende? Este es un ejercicio que en el siglo XX se está. ¿Cómo? No entendí. Ahora sí, se te entiende poquito. De ratos como se te descompone la voz, pero ahora sí, dale. No, quería decir que este texto me trajo el recuerdo de un ejercicio que se hacía mucho en los colegios en el siglo XX, que se trataba de prosificación de una poesía. Mirá, Sí. mirá. Convertir en prosa la poesía. Sí. Ajá. Está bueno, Sí. está bueno.
¿Qué otra cosa quieren rescatar de la lectura, de los párrafos que hemos leído? Me pareció fascinante la explicación del poema. Ayudó muchísimo. Ok. Sí, ¿puedo comentar algo? Sí, señora. De pronto me parecía que la sensación que había tenido en esta redacción quizás no es la sensación del poeta de Lima cuando lo escribió, porque cada uno de nosotros, cuando vos nos preguntas algo, estamos transmitiendo nuestro sentir, Claro. también nuestra experiencia o conocimiento, y a Claro. él le pudo haber pasado lo mismo. Ujú. Sobre la sensación que me produjo, así en general, muchas veces yo soy presa de la ansiedad. Muchas veces pensaba, ay, quisiera, se ríe Vicente. No, Fernando se rió, yo no fui, perdón. No, Luis, Luis se Fernando. ríe. Bueno, muchas veces pensaba, esto me gustaría haberlo leído después de haber leído a, ¿cómo se llama? Lezama Lima. A ver si coincidía con lo que yo sentía y lo que siente este hombre, lógico, con otra experiencia, con otro nivel, ¿no? Está bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de lo que leímos? Si no, seguimos leyendo estos dos pedacitos que quedan. Bueno. Entonces, eso, que quedaría. ¿Alguien quiere leer? Sigo. Dale. Quedaría de este modo el lector acaso impuesto del tema del poeta. Pero ¿es esta la lectura que conviene a la poesía? De leerse así tan fatigosamente, permanece desconocido o ausente para el lector aquel mundo poético creado por el poeta. Los poemas que constituyen este libro necesitan de una lectura no meramente alfabética, sino creadora. Y precisan de esa lectura, ante todo, en el sentido de que no se les ha de leer para buscar en ellos las anécdotas, sino para conocerles como creación. Exigen lectura poética y no lógica, en tanto que su existencia, estructura y expresión difieren totalmente de lo clasificado como poesía en el catálogo de las emociones y diversiones cotidianas. Su lectura supone la posesión, no de una clave, sino de una actitud hacia la poesía que se halle sostenida por algo más diáfano y seguro que el sentimentalismo. Una lectura poética supone, hoy más necesariamente que nunca, una posibilidad de colaboración previa entre el lector y el autor. Requiere que exista entre ambos una estatura espiritual presidida por un mínimo de semejanza. Si no se posee disposición o aptitud para incorporarse la atmósfera poética específica, que es siempre algo ajeno al relato, algo que permanece en forma extraliteral en el poema, se corre el riesgo de reducir este al útil denominador común de lo ininteligible e insensato. Si aquel mismo lector asumido hace unos instantes hubiese leído el poema desde los valores poéticos que contiene, habríase percatado de que el poeta, con quien inauguraba conocimiento, no toma como fin en el poema su propia situación sentimental. No quiere limitarse a contarla tal y como fue, real o imaginariamente, sino que parte de ella, arranca de ella y la entrega recreada, enmarcada por elementos o nociones tan refinadamente manejados, tan creadores y seguros, que aquella situación inicial, si es que la hubo, semejante a tantas otras desdichas amorosas, se ha convertido en una nueva y distinta realidad. Se ha convertido en un poema.
Este paso o transmutación de lo cotidiano, de lo vulgar y anecdótico a realidad extrahistórica, a realidad trascendente, vivida en sí misma, independiente de sus orígenes y referencias, constituye el quehacer genuinamente poético. Precioso, el texto es precioso. Ahora vamos a hacer una cosa, juguemos, agarren su resaltador y ya sea en la computadora o en el lápiz, resalten en silencio lo que leímos, esta última parte, ¿no? Desde quedaría. Resalten una frase que aprendieron o que los sorprende o que los anima en esto de abordar la poesía. Es como si leanlo de vuelta en silencio. Cuando estén me avisan, ¿eh? Yo estoy. Ya. Yo también. Yo también. Bueno, entonces, a ver, juguemos así, a hacerlo medio sencillo, ¿sí? Con poquito comentario, pero sí, si quieren le agregan una palabra, pero sí sobre todo destacar la frase que quieren guardar. Va. ¿Podemos dejar de compartir? Sí. No, se me Sí. va. Bueno, sí. A mí me quedo con esto de que los poemas que constituyen este libro necesitan de una lectura no meramente alfabética, sino creadora. A mí me pareció bien, porque como a veces no entendemos, eso me... Yo me quedo con que desde los valores poéticos, el poeta no toma como fin su propia situación, o sea, no la cuenta como es, sino que arranca de ella y la entrega recreada hace entonces una realidad distinta, una poesía de algo real. Leo. Sí, claro, porque, espera, porque para poder rescatar lo que dijeron, digo, lo de la parte creadora de Silvia es re importante porque es una nueva creación lo que uno tiene ahí, que es el texto, uno no lo tiene al poeta, y es creadora por lo que sucede en uno a través de la poesía, ¿no? Es decir, ahí es como una creación que se continúa. Y lo que decía está bueno porque uno en algún lado después más abajo, en este mismo ensayo más largo, que dice, no importa el sentimiento del autor, no importa las intenciones, no importa. Es decir, uno tiene acá lo que dice el autor, y bueno, si uno intuye algo de lo que él sintió, está bien, sirve como curiosidad, como empatía, pero no agrega tanto más. ¿Entiendes? A veces antes uno pensaba, si yo no sé lo que le está pasando, entonces me quedo fuera del partido. No, no es así, porque no sabemos bien lo que le estaba pasando a él. Sí, Magdalena. Una lectura. ¿Puedo? Sí, señora. Una lectura poética supone, hoy más necesariamente que nunca, una posibilidad de colaboración previa entre el lector y el autor. Requiere que exista entre ambos una estatura espiritual
presidida por un mínimo de semejanza. Esto viene, a mí me vino bien, porque leyendo, dentro de mi ignorancia, hay autores que escriben para sí mismos y otros autores que escriben para el lector. Y por otro lado, hay autores, como más adelante mencionan acá, que adornan respecto de su vida, de lo que escriben. Y Juan Ramón Jiménez, que lo adoro, escribe tal cual fue su vida, no adorna sus situaciones. Nada más. Ok, muy bien. ¿Algo más? Perdón, Sí, no. señora. Sí. Bueno, yo, para mí, el último paso. No, ay, Leo. Ahí se Leo, corta. Está te muda. mutaste. No sé por Leo qué. está muda. Leo, estás muda. Tenés que, el signo de tu micrófono tenés que desmutarlo. Por algún motivo te quedaste muda. Luisa, ¿puede? Sí, Luisa, sí, sigue. Sí. Bueno, la entrega recreada, enmarcada por elementos o nociones tan refinadamente manejados, tan creadores y seguros, se ha convertido en una nueva y distinta realidad, se ha convertido en un poema. Vicente, como Sí. vos encarás la interpretación de los poemas me parece brillante, porque en el profesorado, que éramos muy jovencitas todas, sin experiencia de vida, por ejemplo, nos hacían interpretar verso por verso de Góngora, que era el laberinto más oscuro, nosotros sin experiencia de vida, y como que no se podía probar si no se entendía absolutamente el significado de cada verso, sobre todo en poetas tan oscuros. Me encanta tu amplitud de entender que uno tiene que absorber lo que puede, lo que le sirve y lo que puede volver a transmitirlo. Gracias, Sí. Vicente. Ok. Leo, ahora sí te podemos escuchar. Leo, dale. Gracias Vicente y gracias Luisa, porque me adhiero totalmente a lo que ella propuso. Bueno, porque no, lo vivimos juntos, lo vivimos. Por eso. Bueno, yo rearmo la conclusión final, que está brillante. El quehacer genuinamente poético es la transmutación de lo cotidiano, de lo vulgar y anecdótico, a una realidad trascendente. Y la realidad trascendente quiere decir irse de lo material para pasar a la realidad espiritual, que es la realidad energética, ¿no?, del ser humano. Me encantó, me encantó. Ok. Vicente, yo quería decir algo también. ¿Puede ser? Sí, señor. Realmente esto es muy interesante desde el punto de vista del lector. Dice que los poemas que constituyen este libro necesitan de una lectura no meramente alfabética, sino creadora, y precisan de esa lectura, ante todo en el sentido de que no se les da de leer para buscar en ellos las anécdotas, sino para conocerlas como creación. Es una nueva manera de percepción de la lectura, ¿no? Es decir, Claro. un cambio. Aparte, es que sin los lectores, o sea, ustedes, licenciados poetas, el poema es un poema muerto. Está escrito ahí, está dormido en el libro. Nosotros lo hacemos despertar y le damos vida. Por eso somos importantes y es importante esta transmisión. Que Gachi es una entusiasta transmisora, porque sale de la clase y le cuenta una amiga y le cuenta esto y le cuenta esto otro y hace que la cadena continúe. Es así, pero es así, es lindo. ¿Puedo decir algo, Vicente? Sí, señora. A mí, bueno, me encantó todo lo que dijeron y sobre todo rescato lo de Magdalena, donde habla del mínimo de semejanza entre el lector y autor, eso me encantó. Y también lo que dijeron Luisa y Leo de la entrega recreada que se convierte en poema. Ahora, esto me parece una explicación realmente de lo que vos siempre decís, que
como que esto te lo escuché decir varias veces, ¿no? Que los poemas van más allá de las anécdotas, de la historia, y hacen ese eco con lo nuestro, ¿no? Pero está muy bien explicado, lo que vos siempre mencionás. Ok. Bueno. Es Bien. un poco la explicación de nuestro curso, me parece. De cómo encarás vos el camino pero recuerdo verlo, que lo has dicho el año pasado con otros poetas que hemos visto, pero está excelente esto. Está muy bien. Vamos para terminar esta parte, vamos a, Belén, lee el poema de vuelta, así lo escuchamos y pasamos a algunos datos de Lezama y pasamos a los 5 minutos de recreo. Minutito, encuentro. A que tú escapes en el instante. Ah, que tú escapes en el instante en el que ya había alcanzado tu definición mejor. Ah, mi amiga, que tú no quieras creer las preguntas que esta estrella recién cortada que va mojando sus puntos en otra estrella enemiga. Ah, si pudiera ser cierto que a la hora del baño, cuando en una misma agua discursiva se bañan el inmóvil paisaje y los animales más finos, antílopes, serpientes de pasos breves, de pasos evaporados, parecen entre sueños, sin ansias levantar los más extensos cabellos y el agua más recordada. Ah, mi amiga, si en el puro mármol de los adioses hubieras dejado la estatua que nos podía acompañar, pues el viento gracioso se extiende como un gato para dejarse definir. Qué lindo. Bien. Bueno, algunos datos medio rapidito lo saco de la cronología, sencillamente. De Lezama Lima. Nace en 1910, el 19 de diciembre. A los 10 años nace en Estados Unidos, porque su papá era militar, coronel de artillería, e hija de revolucionarios que emigraron a Estados Unidos durante la Guerra de la Independencia. Entonces él nace en Estados Unidos. Ahora, en 1919, 10 años después, muere su papá en Estados Unidos. Ya volviendo a La Habana, en 1926 se matricula en el Instituto de La Habana y se gradúa en el 28 de bachiller en Ciencias y Letras. Y en fíjense lo interesante, ¿no? Estos cubanos, Flor, con esta necesidad de emigrar y esa especie de... Bueno, vos podrías decirlo mejor. En 1929 Una se isla. muda a Trocadero 162. Eso es, debe ser el Vedado para mí. Si no es el Vedado, por ahí. Pero decir un barrio antiguo de La Habana. La Habana Vieja. La Habana Vieja, ¿no? Ah. Y yo no entendí cuándo se murió su papá. El papá muere a los 10 años, cuando él tenía, o sea, a los 9 años, 1919. Cuando era chiquitito. Ah. A consecuencia de una gripe. No, lo que digo es que en el 1929, o sea, a los 20 años, ¿cierto? Sí. A los 19 años, se muda a Trocadero 162 y no se muda más. O sea, hasta su muerte vive ahí, en La Habana Vieja. En 1930 participa de la protesta universitaria contra el gobierno de Machado, que era un gobierno militar. Y ahí es que cierran durante unos años la universidad. En su novela Paradiso, que es su novela más importante, que publicó en 1966, comienza el primer capítulo de la historia de Semilla, el protagonista de la novela, que es casi es una novela metafórica, simbólica, que anticipa un poco la literatura fantástica, pero que es una novela que describe a Cuba y que describe su propia vida desde un punto de vista social, íntimo, personal, desde los vínculos, y con un lenguaje cifrado y re difícil como es
como es Lezama Lima, que no son novelas fáciles de digerir. Por eso yo digo que a Lezama Lima hay que irle en pequeñas dosis, porque si no salimos corriendo. Es así, no es como Vaquero, que hay que irle de a poco. Por ejemplo, con este poema de a que tú escapes, nos metimos de a poco y casi lo analizamos parte por parte. Una cosa re importante en su vida, en 1936 conoce y trata a Juan Ramón Jiménez, que es el que no sé, tiene tanta influencia en este grupo Orígenes y en ellos, porque al decir de Cintio Vitier, que se lo dije creo que al comienzo, le decía en una entrevista que le hicieron a Fina García Marrús y a Cintio Vitier, claro, Juan Ramón Jiménez les enseñó lo que era la poesía, y la poesía en mayúscula. Y a ellos fundan distintas revistas, Espuela de Plata, y alguna otra más, hasta que fundan Orígenes. Y se van juntando. En este grupo está Rodríguez Feo, que es uno de los organizadores, está Cintio Vitier, Fina García Marrús, está el padre Gastelu, está Gastón Vaquero y algunos más. Perdón, Vicente, una pregunta. Sí. ¿Tenés algún comentario más de cuando volvió a La Habana, cuando falleció su padre? Y cómo, o sea, ¿cómo? No. La verdad que la parte más biográfica sí, no tanto. Okay. Luego, otra cosa importante es cuando escribe él escribe bastantes ensayos, tiene una sobre el secreto de Garcilaso, sobre Rongo, sobre Quevedo, y que es interesante. Y tiene también la muerte escribe en 1937 este poema que yo les mandé, que es la muerte de Narciso. Tiene un coloquio famoso que la vez que viene lo veremos un poco, que es el coloquio con Juan Ramón Jiménez. Su primer libro es Enemigo Rumor, que es del poema. Después tiene otros libros de poesía como es Nadie Parecía, La Fijeza, Aventuras Sigilosas, El Dador. Y la revista Orígenes, que llega a tener 40 números en 10 años, en 11 años, se interrumpe en 1956. Comienza por el espíritu de Juan Ramón Jiménez y termina con Juan Ramón Jiménez, porque esto se mete en una disputa entre los poetas españoles y quienes estaban adentro y quienes estaban afuera. Es un poco la problemática republicana y la problemática más republicana y los que estaban más a favor y más en contra, que es lo que de alguna manera los dividió a ellos. Cuando llega la revolución, también lo que sucede es que algunos adhieren, como Cintio Vitier, como Fina García Marrús, adhieren a la revolución. Él mismo también adhiere, pero lo tienen de alguna manera confinado, es decir, tiene autoridades culturales que lo tienen así muy, muy controlado y que le hicieron la vida bastante difícil. Pero era un tipo importante y que también era medio como intocable, lo mismo que le pasó en otro sentido a Dulce María Arenas. Él me parece que adhería más con los ideales primeros de la revolución. Después es como que fue así, evolucionando. Y por ahora nada más, que en 1976 tiene la novela Paradiso, que es la que tiene un impacto tan importante y que ojalá nosotros podamos animarnos en estos 3 encuentros a leer, o al menos
un capítulo o sea, tener un capítulo para poder darnos una idea de lo que estamos hablando, de su modo de escribir y su modo de hacer poesía adentro de una novela. Chan, son menos cuarto. ¿Hacemos los 5 minutos de recreo? Bueno, Perdón, Vicente, Sí, señora. Vicente, ¿puedo contar una pequeñísima anécdota que viene a cuento ahora con esto? Dale. Bueno, cuando yo daba clase en la facultad, los alumnos me preguntaban siempre qué es poesía. Y yo no había encontrado nunca la definición en ningún autor. Entonces yo elaboré mi propia definición. Te la digo. Dale. Pues es la energía sutil de los pensamientos del corazón que expresan verdad y belleza a través del signo de la palabra. Nada más. Qué lindo. Qué lindo. Muchas gracias. Escribíla, Chichita. Escribila y mandar al grupo de WhatsApp. Bueno, perfecto, ¿cómo no? Qué lindo. A ver, eso quiero parar. Tengo un problema. Si ustedes supieran lo rudimentario que son los implementos que utilizo, dirían, hombre de Cromañón. pobre Vicente. Bueno, Pero sigo leyendo a Goitisolo hablando de Lesa Marino. En el campamento militar de Columbia, al otro lado del río Almedares, casi en la misma Habana. Un niño al que luego, entre oraciones, alegría y de turno y tibias aguas, impusieron el nombre de José María, de Andrés y de Fernando. Su madre Rosalima y Rosado. Y el padre Coronel Lezamarro. Dice más adelante. Muerto el padre, el muchacho y su familia se trasladan al domicilio de la abuela materna. Allí viven 10 años entre libros, jarrones y mecedoras, y un amor torturante por su reino perdido. Mientras se agrava el asma que el poeta padece desde que iba en pañales. Así comienza a leer en las convalecencias con olor a eucaliptus y miel virgen. Toda clase de obras, desde Quijote, la isla del tesoro. Y cuando cede su dolencia con cartera y plastón, zapatos de negro de ala de aura, como buen bachiller estudia silogismos y ecuaciones. Mientras que en la Europa de entreguerras baila furiosamente el Charleston, y en Norteamérica crecen enormes las colas delante de los cines. Años después del 29, de infausta y cruel memoria para el mundo cristiano por la matanza, ¿no es cierto?, del año 29 de los burguistas. Crisis. Y del crack. El joven y su madre habitan nueva casa en la dirección del Trocadero 162 Habana Vieja. Habana Vieja, vida nueva, vuelta a comenzar con la estrechez y el alma. Y ahora estudio de leyes en la universidad, en donde participa del lado de la muerte, como él dijo, en la rebelión contra el gobierno de Machado. Por este tiempo le alcanza como un rayo de luz entre las 1000 lecturas de otros clásicos, el cuchillo de Góngora, que punza y hiere, ordenando y coordenando coloca jerarquías. Después siguen Rimbaud, Mallarmé, Valéry, el gigantesco Proust, también Lautréamont, y el reposo y rescate de los poetas de Cuba, desde el hondo y remoto Silvestre de Balboa, hasta Julián del Casal. También vendrán Eliot, Pound, y especialmente Juan Ramón Jiménez, con quien departió largamente en su viaje a la isla. Lucas, estoy en clase. Sigo un poquitito más y dice, digo porque es una caricia más, pero está bien expresada.
Después de hablar de Elliot Pound y Juan Ramón Jiménez. Funda la revista Verbum, Espuela de Plata, y nadie parecía. Publica La muerte del Narciso, Enemigo Rumor y Aventuras sigilosas. Cuando junto a Rodríguez Feo emprende la obra poética más temeraria y lúcida que se vio en el Caribe para imprimir la joya repetida que fue en Orígenes sus 40 números. Toda la poesía del mundo en unas cuantas páginas. Más tarde escribe La fijeza, con el gran mulo rapsodeado y el invisible arco de Viñales. Y van apareciendo los primeros capítulos de Paradiso. Y en medio de todo, Lezama huele el aire cargado de presagios. Adivina que está por terminar el banquete siniestro de los años 50. Y sabe que un país sometido solo alcanza el triunfo si se le mueve a pelear su dignidad. Con esto termino. Comprende muy pronto que su sitio está allí, en La Habana Vieja, con su libreta de racionamiento y su asma, con todo el amor que ha acumulado por esa isla terrible y hermosa que es su patria, a la que tantos negarán más tarde al conocer su verdadero rostro. Y así sigue leyendo, escribiendo entre grandes montones de papeles. Y ya nadie, ni el que se fue, ni el que se queda y miente, ni el que no comprendió y aún sigue sin ver claro, podrá hacer que equivoque el camino o confunda la historia. Historia que algún día sus amigos hemos de celebrar, con un festín de 15 o 20 platos y vinos increíbles, alrededor del poeta que alivia los tabacos interminables, del mago, del terco mudo, del asmático, del ruiseñor barroco, que nació el año 10 al caer Sagitario, en el umbral del invierno que cuentan fue muy duro, amor, amor. Bueno, esa es la mini biografía que hace un escritor como José Agustín Goytisolo. ¿La vas a mandar? ¿La vas a mandar? No, porque está en este libro y no creo que... A Y veces sácale una foto. Bueno, si me la mandas con tiempo, yo puedo teclear. Bueno, está bien, está bien. Dale. Escúchame, Dale, Flor. podemos leer, pueden leer un minuto ustedes por su cuenta La muerte de Narciso, y así Sí. estamos a ver, podemos si quieren cortarla, como es un poco larga. Ahí como la cosa. Claro, sí. A ver, es difícil. La muerte de Narciso. Sí, Es larga. es larga, sí, por eso Muy larga. vamos a háganme el favor de dividirse entre ustedes el texto. Y yo le contesto a ese minerista que me llamó y vengo en 2 minutos. Bueno, Luisa empieza con la primera, Danae. Vayan eligiendo. Yo con la segunda. ¿De dónde hasta dónde? Luisa, la tuya. Y bueno, son 2, 4, hasta donde termina en su celo, se esconde y se divierte. Uy, ¿dónde queda? Son 8, en la primera estrofa tiene 8 versos nada más. Sí. La tuya, la sí. segunda, empieza con vertical Vertical. desde el mar. Ahí está. Perfecto. Vertical, sí. Bueno, yo voy a la tercera, si nos ordenamos. Y yo la cuarta. Hasta estanque. Yo hasta enterradas la quinta.
¿Alguien más? Me quedé perdida. ¿Cuál no han escogido? Me No. parece que hasta el quinto, Flor. Ah, no, yo estoy, claro, yo estaba apagada, por eso, yo voy desde el río. El río en la suma de sus ojos, ¿Qué número es? ¿Qué número es? creo que es el quinto, Puede ser hasta 6. Faisanes. Ajá. Yo hablaba, pero no me escuchaban, porque No, es que tuve que parar un estaba momentico. silenciada. Yo sigo entonces como se derrama la ausencia en la flecha que se aísla. ¿Dónde está? En la otra página, Ah, como se derrama la ausencia. ¿Y dónde terminas, Flor? A la fuente que humedece el sueño, ¿no? A ver. Ese parrafito. Después viene la ausencia del espejo, ya en el cabello que en la playa extiende. como se derrama la ausencia en la flecha. Ujú. Cuando estén me avisan, ¿eh? Ya estamos, Ya. creo. Ah, ¿ya estamos? Sí. Bueno, no, pero los voy leyendo. Ah, sí, Magdalena tuvo que irse. Magdalena Freire tuvo que irse. Bueno, miren, ¿están? Sí, Les voy a leer, porque siempre siempre soy un poco tramposo. Les voy a leer una oscura pradera con vida, la leo yo, que es el poema cortito que está a la izquierda. Sí, Así, sí. así no nos lo perdemos. Y después nos metemos en la muerte de Narciso. Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí, en mi balcón se aduermen. Dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Sobre las aguas del espejo, breve la voz en mitad de 100 caminos. Mi memoria prepara su sorpresa. Llamo en el cielo, rocío, llamarada. Sin sentir que me llaman, penetro en la pradera despacioso, ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven ilustres restos, 100 cabezas, cornetas, 1000 funciones abren su cielo, su girasol callando. Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando, entre los dos viento o fino papel. El viento herido, viento de esta muerte mágica y una despedida, y un pájaro y otro ya no tiemblan. Oh, ¿Qué imagen les gustó? El viento herido, viento de esta muerte mágica, una y despedida. Okay. Sin mí sentir me- que me llaman. Ah, perdón. sí. termino. Sí. Sin Sin sentir que me sentir llaman, que me llaman, penetro en la pradera, despacioso, ufano en nuevo laberinto derretido. Yo elegí el mismo. ok. En su cielo, su girasol callando. Sus manteles estables y ceñidos. Ok. Mi memoria prepara su sorpresa. Damo en el cielo rocío llamarada. Ok. ¿Qué es Gamo? ¿Alguien sabe? Gamo es como un Bambi. Ah, no Sí. sabía. Gracias. Digamos, sí. Hay un cuento infantil, creo que es argentino, de la gamita ciega, que cuando Ah. niños en Cuba lo ponían mucho. Qué lindo, no sabía. ¿Algo más? Después ya- A Un mí me pájaro y gusta otro la ya, del viento un herido, pájaro y otro ya no tiemblan. Qué lindo. Ajá. Ya no Lo- tiemblan. ¿Por qué no temblarán ya? Ya pasaron. Ajá. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros, esta sencillez, hace un rato escuchamos que la poesía toma de lo cotidiano y lo deja de lado y lo trasciende. Y es muy lindo cuando las imágenes de un verso toman una imagen de lo cotidiano y mientras la van dejando, la trascienden. Pero si no tomaran de lo cotidiano, nosotros no tendríamos pie para agarrarnos. Si no tuviéramos una No parte, entenderíamos. no entenderíamos. Si no tuviéramos una parte que ese mínimo, que lo leímos recién hace un rato, ese mínimo común, que no solamente es el lenguaje, es la concurrencia poética, diría. Es decir, cuando a veces quiere definir o quiere describir el movimiento de orígenes, Lezama Lima dice, no es un movimiento así de poetas que piensan lo mismo. Es una concurrencia poética, es decir, y de alguna manera, cuando uno se acerca a un poema y se va dejando llevar por él, bueno, concurre, es decir, y nos reunimos en el verso, nos reunimos el lector, el texto y el poeta que alguna vez lo inspiró. Me parece que está bueno esto porque una oscura pradera me convida. Si es pradera, es paz. Si es oscura, es la oscuridad de la vida. Y me convida a llevar la paradoja, ¿no? Por eso es muy fuerte, también ahora en la muerte de Narciso, el tema de el desdoblamiento de la imagen del que ve, ¿no es cierto?, del que ve su imagen, pero lo que sucede, se da un desdoblamiento, pero en el caso es una unidad. Tanto en el mito tradicional
Narciso, de tanto mirar su propia imagen, se mira, se cae, se hunde. Pero siempre son dos. En cambio, en este mito de Narciso, lo que sucede es que es una sola realidad desdoblada. Desdoblada en el poeta y el de su imagen en el espejo. Pero es una misma realidad que se va haciendo una y los dos se van deshaciendo en el río, se van disolviendo en el río. Esta imagen del río como justamente como el tiempo, que lo va como acomodando y que nos va deshaciendo y nos va dejando en el abismo y en la esperanza también, porque de alguna manera, pero no nos deja nada firme, desgraciadamente, y nada seguro del todo. Por eso tiene en algún punto gente como este hombre, el Samalima, a mí me hace acordar a Juarros. Juarros yo siento que es como una versión argentina del Samalima, ¿no? Porque constantemente nos deja, él agarra la parte clásica, empieza gozoso y nos deja en la pregunta al borde del abismo. Y es tremendo, porque no la podrías hacer más fácil y dejarla más clara, no. Es así. Y tiene esa estructura contradictoria y donde él afirma las dos cosas, afirma la positividad del ser y de la vida y afirma la experiencia dolorosa del abismo. Pero nos dejan lo que queremos, lo que podemos interpretar nosotros. Es verdad, muy bien, estás cobrando autonomía de lectora, muy bien. No hay como el sentido crítico del lector, muy bien. Porque los poetas son del común de los mortales como todos. Les voy para complicárselas un poquito, antes de empezar a leer, les leo un parrafito después yo creo que voy a buscar otro más simple, pero el único que encontré de un trabajo sobre la interpretación de Narciso, ¿no? Y dice: interpretación de los poemas, dice la autora, intentaré demostrar los contenidos ya establecidos. Cuerpo antropomórfico, cuerpo sobrenatural, duda hiperbólica, incondicionalidad, sobrenaturalidad, representación barroca, extensión, todos esos elementos determinantes de la visión del mundo están en estos poemas. Muerte de Narciso es el primer poema publicado por Lezama en 1937. En él, las categorías que he esbozado figuran inestables, problematizadas, pues su motivo central es la presencia del cuerpo humano, como signo en la escritura, abismado dentro del poema como una imagen total. De esta manera, plantea el tránsito del yo tenso entre cuerpo e imagen, y que es Narciso desdoblado hasta la sobrenaturalidad como un todo que pone en crisis su encarnación imaginaria. Lo diluye, lo desprende. La imagen final, mar y abismo, se hacen potencia y significación de un todo, por la incorporación o sacrificio de Narciso. Encarnación y sacrificio son elementos de Cristo como símbolo de las tensiones entre cuerpo y espíritu. Bueno, vamos a hacer así, vamos a leer un pedazo. ¿Quién le tocó la primera parte? A Luisa. Bueno, entonces vamos a leer, y total, como es un poema denso y para profundizar, seguiremos en la próxima, pero yo quisiera que leamos algunos versos de Narciso y después un parrafito de la fijeza y nos fuimos. Entonces, vamos con el Narciso. Leo la primera estrofa. Dale. Danae teje el tiempo dorado por el Nilo, envolviendo los labios que pasaban entre labios
y vuelos desligados. La mano o el labio o el pájaro nevaban. Era el círculo en nieve que se abría. Mano era sin sangre, la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas y en su celo se esconde y se divierte. Bueno. Acá esto me da la impresión a mí que es el que teje el tiempo dorado por el Nilo, como la distancia que nos separa del mito, y los labios como una sinécdoque de la parte por el todo, de todos los hombres que se han ido sucediendo en vuelos desligados, como que nos fuimos separando de todos nuestros ancestros a través de los siglos. Y la palabra que más me hace acordar de Narciso es perfección, que muere de rodillas, porque creo que en el mito él está arrodillado junto al agua y ahí ve muy cerca su rostro reflejado. No me acuerdo si es exactamente así. Perfecto. Pero es bien complicado. Pero bueno, en la misma línea de Lezama Lima. Bueno, a ver, ¿algún otro que le haya tocado la segunda parte? Yo leo Claro. vertical, desde el mármol, no miraba la frente que se abría en loto húmedo. En chillido sin fin se abría la floresta. No se apresura tal vez su fría mirada sobre la garza real y el frío tan débil del viento. Grito que ayuda la fuga del dormir. Llama fría y lengua alfilereada. Bueno, acá la imagen es vertical desde el mármol. Okay. Es como la mirada de mármol, o sea, sobre su propia imagen, que no le permite recorrer el ámbito, ¿no?, que lo rodea, el contexto. Claro, porque a veces uno piensa que es el mismo sujeto lírico, el poeta, el que se está mirando en el espejo y es el poeta y la imagen, o es la misma estatua de Danae, la que borda el hilo de oro, ¿no es cierto? Sí. Como si fuera la misma estatua mirando en el espejo y que al final se van a diluir los dos. Tanto Claro. Y después lo que encuentran otro protagonista es que en las mismas aguas hay una garza real, colorida y llena de vida, ¿no? Hay una contraposición de la estatua muerta de alguna manera y las garzas vivas que están en el agua. Perfecto. ¿Quién sigue? Digo yo, pero no elegido, sino por orden, ¿eh? Bueno. Rostro absoluto. Firmeza mentida del espejo. El espejo se olvida del sonido y de la noche, y su puerta al cambiante pontífice entreabre. Máscara y río, grito de los sueños, grifo de los sueños, frío muerto y cabellera desterrada del aire que le crea, del aire que le miente, son de vida arrastrada a la nube y a la abierta boca negada en sangre que se mueve. Oh. ¿Qué puedo decir de esto? A mí me impresiona, el espejo se olvida del sonido y de la noche. Wow. ¿Cómo se llama eso de recurso, Leo? El cinedoque. ¿Cómo es o la sinestesia? Esta mezcla de sentidos. La mezcla de sensaciones. La mezcla de sensaciones, ¿no? Que es despertamos a Rambo. Claro. Y después leemos la última estrofa, es ascendiendo en el pecho solo blanda, no sé quién la tenía.
alguien la tenía. O Flor, saltaste vos a la otra página. Dale. Sí. Lee la voz, Flor, dale. Ascendiendo en el pecho, solo blando. Ascendiendo en el pecho, solo blanda. Ascendiendo en el pecho, solo blanda, olvidada por un aliento que olvida y desentraña. Olvidado papel, fresco agujero al corazón, saltante se apresura y la sonrisa al caracol. La mano que por el aire líneas impulsaba, seca, sonrisas caminando por la nieve. Ahora llevaba en oído el caracol enterrando, firme oído en la seda del estanque. O sea que a mí lo que me impresiona es que ese ir abismándose con su propia imagen en el estanque, lo va conectando con seres muy vivos, que son las garzas, que son los caracoles, que son... Es que en Cuba oímos el sonido del caracol. Claro. Nosotros también, en las playas, sí. Y sí, y sí. Entonces, bueno, digo, me parece que esto es un lindo ejercicio de sumarse al mensaje cifrado del poeta, ¿no es cierto? Vamos a, ya llegamos a las 12:30, así que vamos a ir, son 12:29. Así se nos pasa la vida, tan rápido. No, no se nos pasa, así vivimos. Así, es cierto, Max. pero tenemos linda tarea para la próxima, que es leernos el de la fijeza, ¿no es cierto? El ensayo, que son 2 páginas, que son, y nada, profundizar esto del Narciso, y si quieren también busquen por su propia cuenta alguna interpretación de este poema, a ver si pueden descubrirlo y animarse, y arrancamos con eso. Pero ¿cómo nos fue hoy? Una palabra y nos vamos. Muy bien. Precioso, precioso. Más breve imposible. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. Adentrándonos en las aguas caribeñas del Lezama. Ajá. Y aguas que nos desarman y nos vuelven a armar. En el fondo, esa disolución de Narciso no es solamente, no es el tema de la muerte, es en el fondo dejarse transformar, que es distinto. Me gusta interpretarlo así, Fernando. Dejarnos transformar. Que es mucho más dinámico que la misma muerte, dejarnos transformar. Claro. Bien. Bueno, me perdí los últimos minutos de Narciso, no sé si escucharon una llamada que me hicieron y me caí. Pero, ¿se escuchó algo? Sí, No. sí, te escucho. Bueno, voy a escuchar el final de la muerte de Narciso porque no en la grabación. Pero bueno, gracias, perdón. No, está muy bien. Así, tenemos que estar 2 encuentros más con Lezama. El vez que viene seguimos con la poesía. Les voy a mandar alguna poesía más y algún ensayito más. Y a ver si el tercer encuentro la emprendemos con Paradiso. Lo que pueden ir buscando de la novela es justamente cuando dice resumen de la novela, algún capítulo, algo así. Porque es 100 años de soledad, es re fácil al lado de Paradiso. Sí. Esto es neobarroco. Porque es muy barroco, pero es muy cifrado, como es, en cambio, García Márquez es más imaginería, fantasía pura. En cambio, Lezama Lima es muy filósofo. Entonces, es una poesía en medio del barroquismo, pero en medio de un mensaje que él quiere dejar, ciertamente. Entonces, bueno, buena suerte y muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. No, gracias. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias a vos por estar escribiendo. Bueno, Este tipo de poesía eleva el nivel de conciencia. exactamente, exactamente.